Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta Conexión. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Conexión, el único magazine informativo de corte ecológico y medioambiental en la radiofonía costarricense. Antonio Calvo, productor y conductor, les da la bienvenida. Nuevamente en un programa muy especial, invitados desde nuestro punto de vista de lujo. Tenemos nuevamente a don Levi Sucre, dirigente de Bribri. Gracias, don Levi, por estar otra vez, por molestarlo una vez más, una mañana más de sábado. Y tenemos a Oscar Brenes, también ya habitual, digamos, cooperador de nuestro programa. Oscar, buenos días públicamente. Ya nos hemos saludado, pero bueno, es el protocolo. Hoy día vamos a tener un programa especial que desde el inicio que surgió la idea de Conexión el año pasado, 2017, siempre quisimos hacer. Por fin podemos hacer una primera parte dedicado a los pueblos originarios en Costa Rica y por ende a los pueblos originarios americanos, pero vendrán unos siguientes ya capítulos. Hoy día queremos completar, explicar, informar, educar a los propios costarricenses, incluyéndonos todos, de muchos temas, muchos aspectos que no es que sean poco conocidos, sino que algunos ni siquiera se conocen sobre nuestras etnias o los pueblos originarios. Como parte de la difusión de lo que es proteger los ríos, proteger las aguas, los pueblos originarios desde nuestro punto de vista resultan ser importantes para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, que es la frase de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, quien tiene por misión cuidar este recurso que es renovable pero muy limitado, que es el agua. Es por eso que están incluidos todo lo que son los pueblos originarios, así como la lucha contra la contaminación plástica. Queremos empezar ya de una vez. Va a ser un programa muy interesante. Don Levi, Oscar, tenemos mucho por tocar. Entonces vamos a iniciar. Sí queremos dar un par de mensajes de la gente que apoya este programa de forma directa a través de la Alianza, que son nuestros amigos patrocinadores que nos van a dar un par de consejos. El agua en nuestro planeta cubre el 75% de su superficie, pero solo el 2.5% de esta es agua dulce. El resto es agua de mar. De este 2.5%, solo el 0.3% son aguas superficiales, o sea, ríos, lagos, lagunas y pantanos. El resto o es subterránea o está congelada en los polos y glaciares. Al final, solo el 0.025% de toda el agua que existe en el planeta es apta para consumo humano, y es nuestra responsabilidad hacer buen uso de ella. El agua potable no es inacabable e ilimitada. Cuidémosla. Este es un mensaje de Pureco, purificadores de agua. Desde el inicio de la humanidad, hemos tenido diferentes fuentes de energía que pueden parecer muy primitivas, como el fuego o los animales domesticados.
Para la revolución industrial se necesitaron fuentes de energía como el carbón, el gas y el petróleo. Estos se conocen como combustibles fósiles y no son renovables. Por el contrario, la Tierra tarda millones de años en volver a producirlos y generan grandes cantidades de desechos dañinos para el medio ambiente, trayendo consecuencias como el cambio climático. Es por esto que técnicos y científicos del mundo han trabajado en buscar otro tipo de tecnologías que aprovechen los recursos de la naturaleza, que son fuentes de energía limpia y renovable y que tienen el beneficio de no emitir gases de efecto invernadero. La energía solar, como su nombre lo indica, proviene del Sol. El Sol calienta la Tierra por medio de rayos solares que viajan desde el espacio hasta el planeta Tierra trayendo calor y luz. ¿Y cómo viajan el calor y la luz a través del espacio? Por medio de unas partículas cargadas de energía llamadas fotones, que funcionan como vehículos que transportan la energía del Sol hasta la Tierra. Es así como podemos aprovechar la energía solar. ¿Sabías que el Sol le da a la Tierra en 1 hora la energía que el mundo consume en 1 año? La energía del Sol es abundante, no contamina y es gratis. Es por esto que tenemos que aprovechar esta fuente de energía renovable. Para capturar y almacenar la energía solar, usamos los paneles solares, que básicamente funcionan como pilas gigantes que transforman esos fotones en electrones que nos resulta en energía eléctrica que usamos para darle vida a nuestro entorno, construir nuestras comunidades e iluminar nuestro futuro. Con fuentes de energía renovables como la solar, podemos tener un flujo de energía sostenible que nos asegura a muy bajo costo mantener nuestro ritmo de vida sin causar daños irreparables al medio ambiente. La energía solar sí funciona, aun cuando el día está nublado o está lloviendo. La energía solar no solo sirve para aparatos pequeños, puede iluminar ciudades enteras. Gracias a los avances de la tecnología, los precios son más competitivos. Utilizar energía solar en hogares es cada vez más rentable. Ayúdanos a construir un futuro más sostenible para todos y nuestro planeta. Este fue un mensaje de Avolta, energía solar. Noticias en el tercer planeta. Bueno, brevemente, porque siempre hay noticias que mencionar, las hemos estado olvidando, nos hemos olvidado las 2 últimas emisiones por lo importante del programa, esto también es importante, pero hay cosas que tenemos que recordar. El 9 de mayo, este mes hay 3 días especiales, días mundiales, que a veces nuestra idea no sabemos qué tan importante sea celebrar, pero es importante tenerlas en la memoria. El 9 de mayo fue el Día Internacional de las Aves. Esto es para mantener en memoria permanentemente, ¿no?, el cuidado de la biodiversidad. El 17 de mayo, que ha sido hace el día de ayer o anteayer, fue el Día Internacional de Reciclaje. Es muy importante entender que más allá del reciclaje, lo más importante es reducir el consumo, reutilizar las cosas que estamos consumiendo y reciclarlas, porque el reciclaje solo de por sí no sirve, no es suficiente. Estamos consumiendo, comprando cosas que no necesitamos y las estamos botando. Y eso es parte del problema que tenemos y que lamentablemente nos está contaminando directa e indirectamente. Así que celebrar el día de reciclaje es importante, pero más importante es reducir ese consumo que a veces mayormente no tiene ningún sentido. Otro día importante que viene en el futuro es el 22 de mayo, que es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Y acá creo que, don Levi y Oscar, es importante. Este planeta se ha sostenido por la biodiversidad. Y, digamos, los pueblos originarios son los que son los cuidadores o son los protectores, son los que tienen más en mente que la gente medio civilizada. Tal vez un día en particular para nosotros consumidores pseudo-occidentales, que es el término que usamos, sea necesario, pero desde nuestro punto de vista, los pueblos originarios son todos los días, ¿correcto? Proteger la biodiversidad es de todos los días. Correcto. Eso es algo que deberíamos de mantenerlo. Así que no está de más un 22 de mayo para nosotros mantenerlo y tenerlo como importante. Algo también que es interesante es, hay grupos locales, citadinos, que tratan de revalorizar los ríos que se han perdido, ríos que de ser lugares donde se pueden pescar, donde se puede disfrutar y que es parte de la naturaleza, se han convertido en cloacas.
los amigos de Río Urbano están apoyando los esfuerzos de las agrupaciones como el Río Torres, que están realizando seminarios y conversaciones. El día de hoy, a las 4 de la tarde, hay uno muy en particular en la Biblioteca Municipal Rafael Calderón Guardia, para quienes quieran acercarse, y hay otros conversatorios el día 22, martes, y el día sábado 26 de mayo. Así que muy atentos, pueden entrar a la página de Facebook de Río Urbano para más información. Y la última información o ya comentario es, nosotros estuvimos el día lunes 14 con un encuentro, un conversatorio ciudadano a cargo de la organización, la ONG Costa Rica Limpia. Muy importante fue conversar con el nuevo ministro Carlos Manuel Rodríguez. Nos dio una impresión positiva. La forma en que el nuevo ministro se expresó, habló de los pueblos originarios, habló de eliminar ya la continuación de las represas, habló de una Costa Rica que tiene que proyectarse hacia el futuro, lo cual significa que por lo menos en el papel es interesante y parece que este Ministerio del Ambiente va a ser más amigable con el ambiente, por decirlo así. Parece que son buenas noticias, Oscar Donlevy, porque nos motivó mucho a escucharlo. Ojalá que se cumpla, ¿no? Sí, él planteó algo muy importante, tener un conversatorio futuro en 6 meses para evaluar su gestión. Parece que eso nos da una idea, porque eso es algo que tenemos que repetir. Nuestras autoridades, nadie las evalúa. Ellos entran por 4 años o 5 años, dependiendo, o 2 años, lo que sea su término de mandato, y nadie dice nada. Y si algo están haciendo mal, si uno conoce en un trabajo, y es una cosa muy sencilla, algo está en un trabajo, si uno cumple con su trabajo, lo mantienen, y si no, lo sacan. Esta sugerencia del ministro de evaluar su gestión en 6 meses nos parece prometedora. Así que bueno, esperemos que sea así. Ojalá que podamos tenerlo acá. Le hemos cruzado una invitación. Vamos a ver qué podemos hacer en los meses que vienen. El tiempo lo dirá. Bueno, las noticias son positivas, esa es la idea. Así que vamos a continuar ya a entrar de una vez en el tiempo que nos queda, que son más de 45 minutos, a lo que hemos venido, que es a conversar, a dar una información, a enterarnos más, a comprender y a aprender de lo que son los pueblos originarios acá en Costa Rica. Tenemos sí una previa mención de un aportante más al programa y luego entramos directamente ya al especial del día de hoy. ¿Son energías renovables? Aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales inagotables y generan electricidad limpia sin contribuir al cambio climático. Estas son 5 de las energías renovables más utilizadas. La eólica es una de las energías renovables más extendida en la actualidad. Esta energía aprovecha la fuerza del viento para generar electricidad limpia. Por su parte, la energía solar fotovoltaica transforma directamente la radiación solar en electricidad gracias a los paneles solares integrados por células fotovoltaicas. La energía termosolar, también llamada termoeléctrica, concentra con espejos la radiación solar para calentar un fluido con el que producir vapor y con este, a su vez, electricidad. En el caso de la energía hidráulica, se aprovecha la fuerza del agua en movimiento para producir y en ocasiones almacenar electricidad limpia. Por último, la biomasa utiliza materia orgánica como fuente de energía. Esta materia puede ser natural, residual o procedente de cultivos energéticos. Este fue un mensaje de Intelec, su tienda de tecnología desde 1987. En Costa Rica, 2 de cada 100 costarricenses son indígenas. Cerca de 64,000 costarricenses pertenecientes a 8 etnias diferentes viven en 24 territorios a lo largo de todo el país. Con una cosmovisión propia, interdependiente del medio ambiente y un mundo espiritual maravilloso. Con siglos de sabiduría acumulados en su historia, con una riqueza cultural invaluable. Los pueblos indígenas viven y sobreviven a pesar de la exclusión que han sufrido durante siglos. Las nuevas generaciones luchan hoy por conservar su legado, su dignidad y tener mejores oportunidades de vida. Por el cumplimiento pleno de los derechos de la niñez indígena y el respeto de su cultura. Bien,
Ese video de la UNICEF de un minuto creo que nos ha dado un pie muy interesante para comenzar a conversar. La preocupación que teníamos era de qué va a ir el guión. Creo que tenemos que empezar de cero, don Levi, específicamente porque los pueblos originarios, como dice el video, están en algunos casos sobreviviendo y desde nuestro punto de vista eso no está bien. Creemos que es falta de conocimiento, falta de educación, falta de instrucción a los propios costarricenses de nuestra propia historia. Eso es nuestro punto de vista. Entonces, comenzando por lo más básico, don Levi, los pueblos originarios, entendemos que son 8. ¿Usted nos puede más o menos ubicar en la geografía costarricense la ubicación de ellos? Y entendemos que hay algunos pueblos que son en número son mayores que otros, ¿correcto? Correcto. Buenos días, Oscar. Gracias por permitirme estar en tu programa y compartir contigo. Me llama mucho la atención ver el punto de vista de un escritor, cómo un escritor ve a los pueblos indígenas. Eso me parece súper interesante y creo que hoy podemos compartir mucho sobre esto. Claro que sí. Hablando del conocimiento general, digamos, del costarricense sobre los pueblos indígenas, a mí me parece que cuando se habla de los indígenas se empieza con la historia de la llegada de Cristóbal Colón y la parte precolombina. Ese es el punto de inicio. Ahí empiezan, pero hasta ahí se quedan. Y después vuelven y brincan a la época actual. Y entonces hay un espacio entre el Cristóbal Colón y el indígena de hoy perdido en la historia. Exactamente. Y ese espacio perdido en la historia es la que precisamente nos hace ser falto de conocedores de los pueblos indígenas, porque esa época, que no sé cuántos años fueron, pero fue muchísimo, se nos ha quedado perdido en la historia. Y a ver, y para entender un poco la dinámica de los pueblos indígenas en Costa Rica, primero hay que empezar reconociendo que no, eso estaba mucho antes de las fronteras de los países. Correcto. Exactamente. Mucho más antes. Entonces, ¿cómo se convivía en aquellos tiempos? Yo diría que realmente era un ecosistema biocultural que existía, sin ningún límite. Claro. Y por eso es que ahora nosotros encontramos, por ejemplo, indígenas noves en el lado de Panamá y indígenas noves en el lado de Costa Rica. Así es. Vemos la migración de indígenas en las fronteras, porque no existía la frontera, era un espacio biocultural. La frontera es una línea imaginaria que la han puesto porque a alguien se le ocurrió, aquí es. Sí, correcto. No es real. No Sí. es una montaña, no es un río. Y después que se hacen las fronteras, sigue sigue la época de desconocimiento de los pueblos indígenas. Pero yo me remonto para los años de los años 40, cuando Carlos Luis Fallas escribe Mamita Yunay, y él expresa todo lo que se vivía en aquel entonces en los pueblos indígenas. Realmente no existíamos, a pesar de que estamos en el lado de Costa Rica. Exactamente. Porque una de las cosas que él habla en este libro, que es muy, muy interesante leerlo, es que parte de las tierras indígenas se le daban a las compañías bananeras para que hagan banano. Explotarlo. Y mis abuelos me decían que como no podían sacarlos así, digamos, porque eran indígenas, entonces mandaban a chapear todo alrededor y le pegaban fuego entonces la gente tenía que irse y fueron reconando los indígenas a la parte alta de las montañas. Eso ocurrió en la zona de Talamanca. Entonces así se fueron. Entonces el gobierno daba en pago nuestras tierras. Eso que yo llamo el ecosistema biocultural empezó a cederse a monocultivo, empezó a cederse a destruirse y empezó a destruir la cultura. Pero además este mismo libro hace una referencia que es mucho más cruel todavía. Que en ese entonces, si alguien en la meseta central cometía un delito, un castigo era mandarlo para Talamanca. Era exiliado a Talamanca. Entonces, como un castigo. Piérdase allá en esas tierras que... Entonces, imagínense si la concepción del país donde estaba el desarrollo consideraba que eso era un castigo, un exilio. Imagínense la condición de los indígenas que vivíamos ahí todo el tiempo. Sí, entonces, entonces, esa es la época, digamos, perdida. Que no se conoce, olvidada, que no... olvidada a propósito, porque a nadie le interesaba. Sí. Además las tierras, los recursos estaban siempre en disputa en estas partes. Entonces me llama la atención que los primeros pueblos indígenas que se reconocen por ley aparecen en 1977. Entonces imaginémonos
de la época que llegó Cristóbal Colón hasta 1492 1977. hasta Sí, son 1976. 400 años. Sí. 1500. Entonces, ¿qué 14 pudo años. haber pasado con los pueblos indígenas en ese periodo olvidado totalmente? Claro. Son 400 años. Sí. Ese es- 1492, 1500 llegó Colón a 1900. Ahí son 400, más los 70, Sí. son casi 500 años. Increíble. Entonces se empieza a reconocer en el país ya los derechos, con las primeras leyes. Los primeros territorios indígenas fueron los de Quecoldi, Talamanca Briuri, Talamanca Cabecar y los Watuso. Me llama muchísimo la atención de que esos sean los 3 primeros, porque después los otros volvieron a reconocerse hasta 1992. Y los más recientes, que son los noves, hasta el 2001. O sea, es súper reciente que se empieza a reconocer territorio, derechos en el país en comparación a la cantidad de años que ha Claro. sido. Pues esa es la historia. La verdad es que ya estamos ahí y por eso en Costa Rica ahora ya podemos hablar de 8 pueblos en 24 territorios a partir de que el gobierno empieza a reconocer territorios por ley, por decreto, pero realmente Tarde. antes, sí, bueno, tardísimo, pero realmente antes yo digo que los pueblos indígenas teníamos un espacio biocultural de convivencia. Además, ya vienen las áreas protegidas, que le empieza a quitar tierras a ese espacio. Entonces viene una serie de cosas que se vienen dando en el país. Pero bueno, esa es la historia. Vamos a reconocer la historia, entender la historia para poder, digamos, salir adelante, porque Claro, no podemos... sí, definitivamente. Hay que aprender la historia y hay que tal vez no cometer los errores. 8 naciones, en Canadá le dicen naciones originarias. Vamos traduciendo, primeras naciones primarias, que tiene cierto sentido porque un pueblo es una nación, pero digamos en una cantidad pequeña, ¿no? Vamos a decirlo así. No sé si realmente los que estudian la lengua exactamente será, pero vamos a asumirlo. Una pregunta que también nos permitiría pasar a un segundo punto importante para conocer. Usted explicó exactamente, se fueron reconociendo pueblo tras pueblo. ¿Por qué cree usted, son 2 preguntas en una, pero ¿por qué cree usted que se dio así en este progreso y la última recién en el siglo XX, estamos siglo XXI, en el siglo XXI, siendo 8 pueblos, ¿por qué fue uno por uno? ¿Por qué no fueron todos a la vez? Y lo otro, ¿es por cuestiones de cantidad numérica, o ubicación, o importancia? ¿Por qué cree usted que pasó esto? Primero los Bribri, después y al final los Nove. No, yo creo que fue por lucha de los pueblos, definitivamente. O sea, porque yo todavía recuerdo el más reciente de los noves, me recuerdo, no les daban cédulas. Todavía en Cixaola tenemos un sector que no se le dan cédulas. Entonces empiezan las luchas y empieza a encontrarse a nivel nacional también aliados, gente que cree en estas cosas, incluso hasta políticos, y empieza a generarse una lucha de los pueblos. Entonces empiezan a darse esos reconocimientos. Lucha que sigue ahora. O sea, ahora simplemente una cosa es lo que diga el papel y otra cosa es lo que esté pasando en la realidad. Exacto, eso es totalmente cierto. Sí. Que quería 2 puntos porque quiero escuchar un poco la opinión de usted, que lo ve desde el punto de escritor y de artístico y todo lo demás, cómo lo percibe. Porque en Costa Rica todos los estudios dicen que, bueno, Costa Rica fue el encuentro de las 2 grandes potencias de las culturas, la inca y la maya. De hecho, que eso es bien importante para el país. O sea, nosotros vimos el encuentro de estas 2 grandes potencias culturales. Por eso el sur de Costa Rica, todos los territorios que están del centro hacia el sur, somos de ascendencia inca. O sea, eso se ha estudiado mucho. Y los del norte de maya. Entonces tenemos una riqueza cultural acá en estos 2 grupos que es súper interesante conocer en el país. O sea, que nosotros simplemente somos diversos en estos temas. O sea, hemos sido un país pequeño, pero con tanta riqueza en cultura, con tanta riqueza en biodiversidad. Tenemos mucho que a veces no somos conscientes, no somos conscientes. Y mi pregunta para Oscar, para meterlo en la discusión, bueno, yo no sé cómo se te salió la idea de escribir, de buscar estas partes, de plasmar en libros, en cuentos, esto que estoy hablando, que es una realidad que se vivió, que se vive. ¿Cómo? No sé, me estoy todavía con esa duda, perdona que te... No, el programa es de ustedes, más bien. Yo acá solamente tengo que dar preguntas así al aire. Bueno, usted sabe que siempre entre un colectivo hay, digamos que las ovejas negras, porque el desconocimiento acerca de los pueblos indígenas fue adrede, fue por el gobierno,
para hacer ver que Costa Rica era un país blanco, que era un país al estilo europeo. Entonces ahí nació el mito de la Suiza centroamericana, ¿verdad? Y eso fue a partir, bueno, ustedes saben que la historia la escriben los ganadores, y los ganadores fueron los españoles, los europeos. Y los pueblos los que más sufrieron, habían 30 pueblos indígenas, se supone, al momento de la llegada de los españoles. Y de esos pueblos solo quedaron 8, imagínense. Todos los demás, por mestizaje, por evangelización, perdieron su idioma, su cultura, inclusive hasta la población en sí se diluyó en el mestizaje, por decirlo de alguna manera. Así que la historia de Costa Rica se fundamentó a partir de la época de la independencia. Cuando Costa Rica se independizó completamente de España, buscaron alguna manera de buscar como nosotros somos esto, el tico, el costarricense es esto, pero se olvidaron de sus raíces ancestrales adrede. ¿Por qué? Porque el mestizaje ganó la parte española, la parte blanca. Y se olvidaron completamente de todo lo demás. Por ejemplo, la etnia, bueno, la que más sufrió fue los nicoyanos, los chorotegas, ya que en el Pacífico fue el primer lugar donde llegó el español. Y los huetares, que era la etnia indígena más numerosa en ese momento, la que vivía desde el Pacífico hasta el Caribe, toda la meseta central del país era de ellos, y fueron los que más sufrieron porque la técnica de conquista española era dominamos al más fuerte y que los otros nos ayuden. Y en Costa Rica el huetar era la lengua franca. Y mucha gente huetar comenzó a huir hacia las montañas de Talamanca. Así que no sería raro que algún huetar terminara cruzándose con los biribiris, con los cabécares. Y es ahí donde se perdió completamente ese contacto con la cultura indígena. Ya después, con el conocimiento, con la arqueología, la antropología, esos estudios que nacieron más o menos como en la época de los inicios de 1900, 1910, comenzaron a darse cuenta de que había pueblos indígenas en Costa Rica, pero vistos desde un punto de vista europeo, como, ¿qué les puedo decir? El indígena que vive en la montaña y que tiene un romance con... Como medio salvaje, ¿no? Exactamente, algo exótico, algo que está ahí en la montaña. Y pues bien, también hay que entender de que el español inculcó una cultura de miedo hacia los indígenas, porque yo que soy de Cartago y que he leído la historia de Cartago, ellos tenían un pavor inmenso a los levantamientos indígenas en Talamanca, porque ellos tenían la idea de que todos los indígenas de Talamanca venían hacia el centro del país a destruir Cartago, cuando fue completamente al revés. Al pueblo se le cayó se le silenció esa parte de que eran los españoles que iban hacia Talamanca a buscar oro, a esclavizar, a buscar mano de obra, que cada vez era más escasa debido a las enfermedades que los españoles traían y que los indígenas no tenían los anticuerpos para poder defenderse. Entonces, la historia la escribe, como le digo, el ganador. Y el ganador borró todo lo que fue la raíz indígena ancestral. Una pregunta, Oscar, yo la he hecho, pero es importante siempre recalcar. La información que él ha tenido desde el inicio de los programas siempre me ha sorprendido, porque es información que no ha sido fácil conseguir uno. ¿En qué momento usted es decir, fue que le motivó al ver que no hay información y al encontrarla, replantear todo eso y sacar a la luz con una literatura fantástica? ¿O primero estuvo la idea de hacer la literatura y tuvo que buscar la información? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, primero fue la literatura, porque yo toda mi vida pasé leyendo, era un ratón de biblioteca, y me gustaba y me fascinaba lo que era la mitología mundial. Pero la mitología del europeo es la griega clásica, ¿verdad? La que ya venía de cuna de ellos. Ajá. De los dioses olímpicos. Sí, los dioses olímpicos. Pero resulta que un tío mío, que se llama Edgar Cerdas, es folclorista.
Y como él investigaba y conocía acerca de toda la cultura y el folclore costarricense, incluido el afrocaribeño, el indígena y el colonial, conocía acerca de pueblos indígenas. Incluso me acuerdo una vez que él llevó a una gente de Talamanca, no sé si eran cabécaros o eran biribrís, a la casa de él, bailaron el sorbón, interactuamos un poco con ellos y a mí me entró la espinita. Digo, qué bonito, qué interesante saber que en Costa Rica vive esta clase de gente, exactamente. Pero fue con ese contacto que comencé a indagar, a investigar, a interesarme un poco más acerca de todo lo que era la cultura indígena de no solo de Costa Rica, sino de toda América. Y en el 2012 me dije, qué interesante sería que escribiéramos acerca de la cultura originaria del continente y dejáramos ya de estar escribiendo acerca de la cultura del otro lado del océano, teniendo nosotros Tanta riqueza. tanta riqueza cultural aquí en el continente. Exacto, ese desperdicio de tanta información cultural, tanto conocimiento que más de una vez con Oscar hemos conversado. La idea nuestra es, y usted me va seguro a confirmar eso, si no hubiéramos olvidado, si no estuviéramos olvidando digamos, los conceptos culturales elementales de cada pueblo originario, Costa Rica, no tenemos el problema de contaminación, no tenemos el problema de banana, no tenemos ningún problema porque estaríamos acorde con la naturaleza. ¿Qué tan diferentes son los ocho pueblos, don Levi? Bueno, ya con este contexto histórico que hemos hecho aquí, ya podemos ir entrando a cómo estamos en Costa Rica, a Costa Rica actualmente. Perfecto. Bueno, en Costa Rica existen los 8 pueblos, hay 4 pueblos bribris, ¿verdad? Que son los Salitre, Cabagra, Talamanca, Bribri y Quecoldi. Una pausita, ¿es bribri o bribri? Bribri. Okay. Es Bribri. Bribri, perfecto, Bribri. porque esa es la duda de Bribri es el centro de la cabecera del cantón, el lugarcito, ahí es Bribri. Y el pueblo es Bribri. El pueblo es Bribri. Perfecto, Sí. ahora ya sabemos. Ahí discúlpenos de antemano cualquier Sí, es que- palabra que pronunciemos mal. Bueno, entonces tenemos 4 pueblos bribris, ¿verdad? Ya el de Salitre, Cabagra, el de Bribri, Talamanca, el de Quecoldi, que son los bribris. Los bruncas, o boruca, que son los borucas y los de Curré, ¿verdad? Que es el segundo pueblo. El tercer pueblo son los cabécares, que ahí están Alto Chirripó, Jarrás, Tainí, Talamanca Cabécar, Telire, Nairiaguarí. Esos son los cabécares. También tenemos al Chorotega, que está en Matambú, que está en la de Guanacaste. Está los Huetares, que es Zapatón y Quitirricí, que están aquí en la parte central de Costa Rica. El Guatuso, que está en la zona norte. Guatuso, Maleco, siempre les dicen, pero eso no es lo mismo, es Guatuso o ok. Maleco. Ellos se llaman Maleco. Maleco, si le dicen Maleco o Guatuso, en la literatura. He visto ambos y Sí. o sea, pensé que eran dos diferentes. Igual con los noves y los guaymí, es Ajá. nove, guaymí. Ellos se llaman noves. Noves, No les gusta sí. que le digan guaymí. No les gustan, pero en la literatura le utilizan el guaymí siempre. Utilizan el guaymí. Sí, pero son pueblos noves. ¿Por qué ese antojo Bueno, de cambiarle? esa pregunta no la puedo Guaymí, es que yo creo que guaymí es como una palabra insultante hacia ellos. Ok, como un despectivo. Como, como que les preguntaron, no sé, a alguien externo a ellos, ¿cómo se llaman esa gente? Guaymís. Ah, ok. Ya. Y tiene sentido, conociendo la historia tiene sentido. Continúa, Sí, por pero favor. en todo, incluso yo veo la documentación del INEC y ellos siempre usan esto, o sea, Ajá. usan estos Sí. lenguajes, entonces en el Exactamente. país Sí, ya sé. confunden a alguna gente cuando no se le da el nombre correcto. Exactamente. Bueno, pues realmente son los noves. Ajá, son los exactamente. noves. Ahí están los territorios de Abrojo, de Osa, de Conteburica, de los Altos de San Antonio, y están igual los Térrabas, que también dicen Teribes y Térrabas. Teribes y Térrabas, Ajá. porque hasta quedaron divididos también. Quedaron divididos también. Muchos de ellos quedaron en Panamá y otros aquí en Costa Rica. Esa era la cosa que también lo tocamos ahora tal vez un ratito. Entendemos que hay dos pueblos que están en la frontera, que es una frontera panameña costarricense y tienen problemas de identidad nacional. Lo que usted mencionó de la cédula es un problema serio que hace un tiempo habíamos visto en un documental y sí nos encantaría también conocer de eso. ¿Cuántos pueblos están divididos por esta frontera imaginaria entre países? Los Térrabas, uno de los que están divididos, pero digamos que no tienen conexión hoy tan cercana Ajá, como los exactamente. noves. Ah, ok. Los noves y los bribris son los que, a pesar de estar divididos, tenemos el un común. pueblo, Es decir, un pueblo, claro. No hay fronteras. Y es una dinámica permanente. Claro, Exactamente. porque Es una dinámica como permanente. debe ser. Pero el que tiene más problema de cédulas y de
reconocimiento de su ciudadanía, llamémoslo así, Legal. son los noves. Son los noves. Son los noves porque los pueblos noves tienen más espacio biocultural, llamémoslo así. Ese espacio biocultural quedó dividido por la frontera entre Costa Rica y quedó dividida Panamá. casi que en la mitad. Bueno, no en la mitad, hay más lado de Panamá, Hay pero un un poco gran más, porcentaje en Costa Rica. Exacto. Y eso sí es los que tienen mayor problema con Claro, este y los tema. beneficios sociales y laborales, todas las leyes son un problema. Bueno, han sido un problema, hay que solucionarlo de alguna forma. Correcto. Con los terrados el asunto es que ellos fueron extraídos de su espacio Ujú. en la época de la colonia. Fueron traídos a un espacio en Talamanca que no era ni de ellos porque Sí. fueron extraídos de Panamá hacia acá. Que generó incluso conflictos en Generó aquellas conflictos, épocas exactamente. culturales. Claro, porque digamos, los pueblos crecen, se desarrollan en su entorno biológico. No es que yo puedo ir en cualquier lado, no. Entonces, toda la cultura tiene que ver con eso. La parte, digamos, son ocho naciones o 8 pueblos. La diferencia cultural es muy grande en cuanto a creencias, en cuanto a cuestiones sociales. Hay una base casi que en todos los pueblos indígenas, una base cosmogónica similar Ok. con relación a los recursos, con relación a la tierra, con relación a la creación. Claro. Hay particularidades, digamos, Cada ya zona. de cada, pero Cada digamos, pueblo. en esencia hay una base común cuando hablamos de estos grandes temas. Digamos, en los dos pueblos que comparten una misma base cosmogónica, casi que en todos los sentidos, es el Bribri y el Cabécar. Estos dos pueblos sí tienen una base, es la misma, exactamente la misma para los dos. Y ahí donde podemos hablar de todo, la cosmovisión, la creación, Ok, Cibú, ok, el inframundo, el supramundo, Que eso tenemos que hacer un Yeria, especial. sí, Ya, hay que hacer un ya lo especial. comprometí a usted para hacer un especial. Sí, Surá y toda esta parte de la creación del Exacto. universo que ya se, Ujú. se explica en esta parte. Que vi que pusiste una gráfica ahora ahí de un Usure, que es la casa cónica, que Exacto. representa el universo desde la Comisión Bríbrica Beca. Ujú. Y todos tenemos una cosmovisión, pero si uno se pone a ver los transversales, todo el tema del agua es muy transversal en todo. Exacto, es lo que le El iba a tema comentar. de la biodiversidad es muy transversal en todo. Hay mucho tema que es transversal, incluso a más allá de nuestro pueblo de Costa Rica, porque lo veíamos con los Exactamente. canadienses. Ujú, Exacto, exactamente. Entonces casi que es como un gen indígena global de estos temas. Sí, Y ya metiendo un poco en temas más actuales, yo que ando mucho en espacios internacionales, viendo todos estos temas de cambio climático y pueblos indígenas, si uno se puede atirar los mapas de cobertura de bosques con relación a las zonas indígenas, es donde hay Sí. indígenas hay bosques. Exacto, Exactamente. eso es Ujú, correcto. así es. Hay algo tocando, precisamente es lo que nosotros siempre hemos con Oscar conversado. Donde está un pueblo originario, la naturaleza permanece tal cual. Las fuentes de agua son las más puras. Hay una anécdota, pero rápidamente, solo para aportar lo que usted dijo, precisamente, no importa el lugar del mundo donde hay una nación originaria o un pueblo originario, hay agua y ahí se protege. En el Perú, yo soy peruano, en la zona amazónica, un muchacho hizo no un descubrimiento, pero recordaba una infancia y toda una historia del Dorado y todo eso, pero existe un río que hierve, porque no se explica a nadie por qué, no hay ninguna zona volcánica, en el Perú no hay volcanes activos ni nada. En fin, el punto está en que él, al hacer el análisis, el chamán de la zona en el momento le pidió permiso, porque a la naturaleza hay que pedir permiso, hay toda una ceremonia que tiene mucho sentido, y le pidió permiso para sacar una muestra, le dijo la autorización y le dijo, no hay problema, llévese el agua, siempre y cuando termine de analizarla, la vuelve a vertir, porque el agua sabrá regresar a su fuente. Y eso no importa, le dijo, a dónde vaya del mundo, el agua regresa. Y a lo que usted acaba de decir, me acaba de recordar eso. Entonces, eso nos refuerza precisamente eso, la protección de nuestras fuentes de agua, de los ríos, más que por nosotros es por la propia naturaleza, y nadie mejor que un pueblo originario para protegerla, para cuidarla. Y en esto del agua, don Levi, ¿qué tan problemático está siendo, tocando un poquito, ¿no?, en la parte actual, los problemas que tienen los pueblos originarios aquí en Costa Rica
con esto de querer hacer represas y querer coger? ¿Han habido problemas serios con las zonas que ustedes que son suyas? Sí, volvamos un poco a la historia también, no la tan atrás, pero la de Costa Rica, una vez que se empieza a reconocer los derechos por la ley, y hablamos de unos en 1977, otro en el 92 y otro hasta en el 2001. Uh-huh. Yo me recuerdo que en la época, digamos, cuando yo era niño, había una política en Costa Rica de la expansión ganadera. Entonces, el gobierno reconoce el territorio, pero los deja a la mano de Dios a los indígenas. O sea, no podemos defendernos. Hasta hoy día no existe un presupuesto a nivel nacional ni siquiera para defender, para apoyar. No es existe. Su territorio, pero defiéndalo ustedes. Defiéndalo ustedes, vea cómo está. Y entonces, por eso es que hoy encontramos tanto problema en los territorios indígenas, de deforestación en algunos casos, porque en aquella época, yo no sé, yo me imagino que eso debe ser por los 60, por los 70, por ahí, el país, la ganadería era su fuerte. Claro. Y entonces, y me recuerdo que llegaban, promovían la colonización, digamos, la invasión de tierras de ganaderos como en el oeste, por el banco generaba créditos en base a las ganaderías. Entonces iban arrasando los bosques. Y me recuerdo cuando yo era niño y escuchaba a mis hermanos mayores hablar. Y es que venía la gente y decía, es que estos indios son bien vagos, dice, porque mire, todas esas montañas ya las hubiéramos hecho potreros. Ya nos hubiéramos dado plata en el banco. No tomaron en cuenta el punto de vista del otro. Exacto. Entonces, eso destruyó muchos territorios indígenas. Entonces, uno, que se metieron gentes que los indígenas no tienen posibilidad de sacarlo, porque no teníamos herramientas, ni mecanismo, ni capacidad. Dos, que el gobierno en aquel entonces impulsó mucho la deforestación por ganadería, y hoy estamos viviendo esas consecuencias. Entonces, la estamos viviendo. Hay muchos pueblos que tienen serios problemas y estamos intentando recuperar tierras para volverlas a poner como lo teníamos originalmente. Pero seguimos con el mismísimo problema de cuando se crearon los territorios indígenas. El mismísimo problema. No hay ni recursos, ni apoyo, ni nada. Nosotros tenemos que cuidar nuestras tierras con nuestras propias manos. Claro, y ahora estamos en un mundo globalizado, en un mundo lleno de leyes, en un mundo de derechos. Y hay choques con las leyes estatales con la cultura indígena. Además de eso, hay choques de ese tipo, pero además estamos enfrentando otro problema, que es el problema de cambio climático. Ajá, entonces, cuando ahora en este momento que yo estoy, digamos, dialogando más con el gobierno y tratando de buscar temas de los indígenas, yo veo es una lucha del famoso dicho que es el de burro amarrado contra el león. Contra el tigre suelto. Contra el tigre suelto. ¿Por qué? Porque y me hace gracia a mí a veces en la Asamblea Legislativa y muchas instituciones le mandan un documento, consulten eso, le damos 3 días, 4 días para que respondan. Primero, no entendemos lo que viene escrito ahí. Exactamente. Segundo, creen que la comunicación es como que yo te mando un WhatsApp y ya te entiendo. O sea, es totalmente diferente. Es desconocimiento total. Entonces la lucha sigue. La lucha, a pesar de que sí existen reconocimientos, hay derechos, la lucha sigue porque aún más, yo creo que se está agudizando más por la disputa de los recursos naturales. Y ahora más, porque todo esto es correcto, y eso es bastante triste. La idea es, don Levi, igual, Conexión está aquí, tiene el programa a su disposición, lo que necesiten para informar, comentar, incluso hacer reportajes, acá estamos, porque es la idea, la protección de los recursos naturales, vamos a ponerlo así, tal vez. No es un romanticismo, porque con los que hemos conversado más de una vez, es una cuestión real. Literatura, música, pintura, todo lo que signifique revalorizarlo, hay que atacar por todos los lados. ¿Sí? Porque cuando la gente reconozca, se da cuenta de eso, por falta de conocimiento es todo. Así que acá está el programa como siempre abierto. Yo quiero volver a tocar otro tema con Oscar, porque me llama la atención esta combinación de la escritura, los cuentos y todo con la partida, porque no está tan alejado de la realidad y de las rutas de solución de las cosas. Te voy a poner un ejemplo. Resulta que nosotros los indígenas tenemos que enfrentarnos a todas estas definiciones legales que da el sistema y todo lo demás. Y hemos venido dando una lucha de no caer en lo que nos definen desde afuera. Entonces, y para no caer en lo que nos definen de afuera, es necesario rescatar nuestros valores, nuestros principios, nuestro conocimiento y darlo a conocer. Y me parece que el medio de la escritura, de los cuentos y todo lo demás, ayuda mucho a esto. Y te voy a poner un ejemplo. Resulta que en el Ministerio de Ambiente tienen un programa que se llama los Covirena, los guardarrecursos. Entonces, cuando llegan los indígenas esto,
nos dice, sí, con mucho gusto podemos apoyar, pero usted cae en esta categoría, entonces usted tiene que cumplir con esto. Sí. Entonces nosotros empezamos a decir al Ministerio de Ambiente, mire, es que nosotros no somos ni covirena ni guardarrecursos. Nosotros somos Duaru Kimuk, que según la cultura son los ayudantes a proteger la vida. Entonces, cuando ya uno le mete este concepto al sistema, ya no hayan para dónde agarrar. Porque no estamos hablando de una categoría. Entonces tienen que empezar forzamos al Estado a crear nuevas categorías. Adaptarse a la... exactamente. Al revés, no ustedes. Exactamente. Y eso precisamente se logra cuando empezamos a rescatar todos estos conocimientos y valores culturales, que usted lo puede poner en un libro, lo puede poner en un cuento. Y por eso me llama la atención de cuando me presentó que íbamos a estar contigo, de que ibas de que escribiste incluso cuentos de los 8 pueblos. Yo quería conocer poco cómo salió esto, o sea, y cómo lo es. Yo creo que tiene una salida mucho más allá que escribir un cuento. Me parece que es rescatar conocimientos que incluso pueden convertirse en propuestas de cambiar conceptos en el sistema de gobierno hacia los pueblos indígenas. Otro ejemplo nada más que te pongo sobre este concepto es que cuando estamos en la parte de agronomía, cuando llenen los programas de agricultura, dicen, ustedes tienen que meterse sistemas agroforestales, sistemas agroecológicos, que se inventó alguien por ahí. Alguien que estudió, y le decimos, no, nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos un sistema de producción cultural, que es diferente a esto. Usted trátenos diferente. Y esta nueva, digamos, esta nueva lucha de los pueblos de empezar a incidir en políticas, en leyes, para que generen conceptos acordes a nuestra cultura, porque si aceptamos lo que nos traen, terminamos destruyendo nuestra cultura. Entonces los jóvenes, los niños, empiezan a creer algo que ya no es tan real. Entonces toda esta parte de tu cuento, ¿querés escribir más? ¿Seguiste escribiendo? ¿Simplemente fue una iniciativa? ¿Cómo surge esto? Bueno, el asunto, algo que dice usted es muy importante aquí, que es comenzar a conocer al otro. Entonces, cuando yo me dije, qué bonito escribir acerca de los pueblos indígenas, me comencé a empapar tanto en el tema que comencé a ver la forma en que los pueblos indígenas ven el entorno, conviven con el entorno, son uno con el entorno, y esos ideales, no sé, me marcaron. Y a partir de ahí quise como darle a ver a todos los no indígenas ese punto de vista. Pero o sea, fue colocarme yo en el zapato de ustedes, intentar entender cómo es que ustedes ven el mundo, lo entienden, lo comprenden, cómo es su cultura, cómo es que interactúan, y a partir de ahí escribir para que los no indígenas se dieran cuenta de eso. Fue a partir de ahí. ¿Y qué fue lo que escribiste? Yo escribí una historia acerca de pueblos indígenas de toda América, los más característicos, acerca de jóvenes, cómo pudieron vivir en aquel momento antes de que llegara el español, cómo era su cultura, cómo interactuaban y veían la naturaleza, cuáles eran sus creencias, y a raíz de esa historia ir involucrando a la gente y que se empaparan un poco más acerca del ser indígena. Sí, es más, me ha traído el segundo tomo, porque son 5 tomos, son 6 tomos, son correcto, 6 tomos. Pero ya se han editado 5. Yo me leí el primero, que es una saga fabulosa. Me quedo con las ganas y me traigo el segundo para continuar y así estoy comprando. Me interesa mucho conocer también estos temas porque tenemos una situación en el Ministerio de Educación. Ahora hemos ganado el espacio, digamos, en el sistema de educación de tener maestros de cultura y lengua, pero estamos con una lucha terrible de que los programas que se le dan a los maestros de cultura y lengua son programas otra vez hechos bajo el concepto no indígena. Y lo que está haciendo es deteriorando la educación de los indígenas, porque entonces los pobres maestros no hayan ni que se sienten con una camisa fuerza si respondo a lo que dice mi cultura o respondo a lo que me está exigiendo el sistema. Entonces, toda esta parte, y no sé si has tenido la oportunidad de hablar de estos temas con decidores, con el gobierno, con educación, o alguien del gobierno que se interese en estos temas. No, en realidad no. En realidad no. Lo que ahí debería haber es un acercamiento del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, sentarse a dialogar con ustedes y comenzar a plantear las cosas, pero desde el punto de vista de ustedes. Primero, conocerlos a ustedes muy bien, cuál es su cultura, sus creencias, sus tradiciones, qué piensan acerca de algo, estarles preguntando constantemente a ustedes, ¿qué opinan acerca de esto?
¿qué creen ustedes que debería hacerse con respecto a este tema? Ok, la enseñanza en las escuelas. ¿Qué tal si les enseñamos a los niños su cultura, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿verdad? No tratar como de forzar a que ustedes sean algo que ustedes no son. Sí. Ujú. O tratar de meter nuestra cultura en el envase de ellos. Exactamente. Más o menos. Sí, tiene que ser las cosas. Tal vez es cuestión de, puede ser un inicio de un planteamiento, usted ya con el conocimiento de todo eso, porque los cuentos, por ejemplo, en este caso, Oscar, ¿puedes explicar, puedes volver a tocar el tema de Ok, las estos raíces? cuentos fueron originados gracias a una beca con el Ministerio de Cultura y el Colegio de Costa Rica, pero es enfocado a niños no indígenas, para que se den cuenta de que hay 8 pueblos indígenas, de que tienen sus culturas, sus tradiciones, de que cada uno es diferente y que son ancestros de todos los costarricenses, porque todos los costarricenses somos una mezcla de culturas. Así que hay palabras del cuento que están expresadas en bribri, hay palabras en cabecar, en malecu, en nove, pero es para que esos niños se den cuenta, se vayan empapando de que existen 8 pueblos indígenas, de que hay niños pertenecientes a esos pueblos, que no son tan diferentes a ellos, y es para ir, yo siempre he tenido la idea, el concepto, de que si uno quiere respetar y amar algo, hay que conocer ese algo. Ujú. Y el costarricense necesita irse empapando de la cultura indígena, que ustedes se abran, que den a conocer su forma de vida, sus puntos de vista acerca de la naturaleza, del entorno, para que el costarricense logre aprender acerca de ustedes y los logre respetar. Redescubrir las Redescubrir las raíces. Sí, Por eso el libro se llama así. Viendo un poco aquí realmente hasta ahora lo estoy viendo, realmente no lo había visto antes, pero viendo aquí los títulos de las historias o de los cuentos que hablas, me trajo a la mente otro problema actual. Ujú. Otro problema actual en el mundo. ¿Cuánto ya no tenemos tiempo? Tenemos ya, sí, tenemos que hacer una segunda versión. Pero entonces le dejo, Perdón, don Levi. le dejo un problema actual que me parece que ahí se aborda, me parece que ese es el punto de abordarlo, es el tema de la alta tasa de suicidio que está pasando en los territorios indígenas. Y no es Eso una es gravísimo. tendencia en Costa Rica, es una tendencia es latinoamericana. Algo está pasando, Algo está pasando. que los jóvenes están, y mi posición es que no le hemos dado espacio a soñar. Y cuando escucho los cuentos, el niño que quería ser jaguar, el niño que quería ser tzocul, el niño que quería ser yui. Yo siento que el problema más en que se están cortando las raíces de ellos. Eso. Entonces hay que fomentarles más eso. Tenemos que comprometernos a una segunda parte Sí. para completar, porque Porque el tema es demasiado ni vasto. siquiera hemos hecho la tercera parte de lo que pensábamos. Don Levi, Oscar, muchas gracias. Tienen un minuto para despedir. 30 y 30 cada uno, que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, yo creo que este tema efectivamente es muy Sí, muy hay que importante continuar. hablarlo. Y me quedo con tu frase, Oscar, para que amemos algo, tenemos que conocerlo. Y Exactamente. invito a la Sí, población es. costarricense, a cada uno de los que vivimos en este país, a conocer más de nosotros. Siempre estamos abiertos a mostrarnos lo que somos. Y con eso me quedo. Claro. Oscar. No, muy agradecido. Hay que seguir discutiendo, conversando estos temas para que la población se empape más del asunto. Y más adelante estoy anuente a seguir contribuyendo en lo que sea. Vamos a continuar, definitivamente es un compromiso, una segunda parte tal vez ya específica sobre algo en particular como el mundo mágico. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Gracias por su sintonía y estar con nosotros. Aquel que sabe escuchar el murmullo de los ríos jamás sentirá una completa desesperación. Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a regresar con nuestros invitados especiales en una segunda parte más adelante. Buenas tardes. La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presentó Conexión. Mama